El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Sean bienvenidos, muy buenas tardes a estos lunes de patrimonio y tradiciones, como siempre, fieles a la cita que todos los lunes tenemos con esta casa, tienen con ustedes y con toda aquella persona que quiera conocer muchas más cuestiones de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de todo aquello que ocurre en Málaga. Y hoy nos vamos a retrotraer en el tiempo y vamos a hablar de un gran patrimonio que tiene Málaga, que muchas veces, en la mayoría de los casos, está muy desconocido, que en otros se relega a las visitas que pudimos hacer de niños, o con nuestra familia o con los institutos o colegios cuando hemos visitado determinadas construcciones arquitectónicas naturales en uno de los casos y humanas en otros, en referencia a las pinturas y a las construcciones que vamos a ver en el día de hoy, puesto que les vamos a hablar del arte prehistórico en Málaga. Les vamos a poner en valor todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el mismo y vamos a analizar el por qué Málaga es un punto fundamental a nivel europeo para saber de esos orígenes y saber cómo comenzó todo y evidenciar que Málaga, evidentemente, no simplemente está en otras cuestiones con referencia al arte, sino que si nos retrotraemos, como decíamos, hacia los principios, hacia esa prehistoria y a las diferentes épocas que tiene esa prehistoria, vemos que Málaga también es un punto interesantísimo, importante y fundamental para conocer toda la evolución posterior y para inmiscuirnos en ese arte que comienza, evidentemente, en esa prehistoria, y todo ello lo vamos a tratar en el día de hoy. Pero antes vamos a ver también cuál es el personaje que viene hacia esta orilla, como todos los lunes, y conozcamos más una de esas personas, de esos personajes que han hecho historia, que nacieron en Málaga, que han hecho historia y que forman parte de nuestra propia historia a través de todas aquellas cuestiones, eventos, actividades que llevaron a cabo. Así pues, sin más dilación, conozcamos al personaje de hoy. Javier Muguerza Carpentier nació el 7 de julio de 1936 en Coín, Málaga. Cursó estudios de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1965 con la tesis La filosofía de Frege, el pensamiento contemporáneo. Profesor en las universidades de La Laguna, Tenerife y Autónoma, Barcelona, discípulo de José Luis López Aranguren y José Ferrater Mora. Publicó La razón sin esperanza en 1978. Fue director del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de Ética por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Compaginó la enseñanza con la dirección de la revista de Filosofía Moral y Política y Segoria. Inscribió su trabajo en el ámbito del pensamiento analítico, como demuestran sus traducciones de Bertrand Russell, La filosofía del atomismo lógico, ensayos sobre lógica y conocimiento, y su compilación La concepción analítica de la filosofía, de 1974. Elaboró una crítica de la razón práctica, defendida por George Edward Moore y John Rawls, donde propone una contraposición entre la razón y la ética en el mundo moderno. Esta visión escéptica sobre el papel de la razón respecto a lo cotidiano, donde se refleja la crisis de los ideales ilustrados que evidenciaría la dimensión filosófica del marxismo, cristalizaría en el ensayo La alternativa del disenso, de 1988, incluido en El fundamento de los derechos humanos, volumen colectivo coordinado por Gregorio Peces Barba y de un modo más extenso y detallado en Desde la perplejidad, ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo, de 1990, y Ética de la incertidumbre, en 1990 igualmente. El distanciamiento de la razón cerrada sobre sí llevó a Muguerza, a través de la razón comunicativa de Charles Habermas, a componer una guía de perplejos que define la perplejidad como una opción disidente existencial no exenta de orientaciones utópicas. Entre sus trabajos se encuentran la traducción de ensayos y la realización de críticas filosóficas. Javier se ha convertido en una figura influyente en la renovación del pensamiento español, habiendo traducido trabajos publicados en otras lenguas y publicando las suyas propias en español.
La visión de su ética da más importancia al desacuerdo que al acuerdo y a la rebeldía más que a la sumisión. Volvemos, todo un pensador, un filósofo que transmite esos valores a través de todas aquellas publicaciones que ha llevado a cabo, como publicaciones que se han llevado a cabo, como valores que se han transmitido, y les recuerdo que al principio del programa les hablaba que íbamos a adentrarnos en todo aquello que tiene que ver con la prehistoria, con el arte en la prehistoria, pero también con todos los valores que tenemos en Málaga y en la provincia de Málaga, con yacimientos arqueológicos en torno a esa época de nuestra historia, que evidentemente preconiza todo lo que después quedaría escrito. De ahí la titulación y la denominación de prehistoria. Y para ello contamos con una eminencia, diría yo, en el tema de la prehistoria en Málaga, por todas aquellas investigaciones, por la didáctica que realiza a través de sus conferencias, las exposiciones que realiza en torno a la prehistoria con esos colegios a los que antes hacíamos alusión, esa didáctica y esa manera de enseñar la prehistoria a los niños y a las niñas para que entiendan de dónde venimos y qué somos y hacia dónde nos hemos dirigido a lo largo de nuestra historia. Don Pedro Cantalejo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Licenciado en Geografía e Historia, en esa especialidad de prehistoria, puesto que la licenciatura antigua corría por 5 años, pero eran 3 de comunes y 2 de especialidad, donde la prehistoria era el principal valor. Investigador, publica ediciones en torno a la prehistoria, didácticamente, como decíamos, lo muestra en museos y sobre todo, puesto que está adscrito a toda una red de elementos que tienen que ver con la prehistoria en nuestra provincia, precisamente cuando entablábamos conversación para venir en el día de hoy, hablabas de esos encuentros que había desde San Roque en este caso, para hablar de la prehistoria, y alguien pensará y dirá, bueno, la prehistoria en Málaga, pero si Málaga no es famosa principalmente por sus yacimientos arqueológicos prehistóricos y no es famosa por pintura, estamos totalmente equivocados. Bueno, lo que ocurre es que la sociedad actual no mira tan atrás, porque si tuviésemos alguna vez tiempo para mirar más atrás o tuviésemos vocación de hacerlo, pues nos habríamos dado cuenta que somos probablemente la provincia con más patrimonio prehistórico de todo el Mediterráneo y la provincia con más patrimonio prehistórico y más extenso a lo largo del tiempo de todo el occidente peninsular, vamos. Málaga sí que es un gran yacimiento prehistórico. Probablemente tenemos más de 500 yacimientos prehistóricos en Málaga, lo que ocurre es que destacables pues podemos tener una docena, pero una docena de yacimientos que vayan desde el Paleolítico inferior muy antiguo, de más de medio millón de años, hasta el final de la prehistoria, cuando los indígenas prehistóricos de las últimas edades de los metales contactaron por primera vez con los fenicios. Eso es un lujo, ¿no? Y es un lujo que no tienen muchos otros territorios, ¿no? Claro, totalmente, porque si simplemente analizamos un dato y nos vamos a otra época más cercana, aunque en esos parámetros decir cercanos son muchos años, ¿no? Pero si nos vamos al Neolítico, analizamos hasta más de 40 lugares de interés en Málaga, solo en Málaga. 43, tenemos inventariado 43 yacimientos con arte rupestre prehistórico, no paleolítico, que paleolítico tenemos 10, pero tenemos 43 lugares con yacimientos prehistóricos del Neolítico, que supone la implicación de 27 municipios malagueños con arte prehistórico, lo que los convierte. El arte prehistórico está considerado, aunque sea neolítico o paleolítico, está considerado BIC, es decir, tiene la categoría de monumento, y muchas veces incluso algunos ayuntamientos tienen genéticamente asumido
que tienen ese tipo de monumentos que le corresponden, que es la máxima cualificación que puede tener un recurso patrimonial, ¿eh? Claro, porque evidentemente ese arte está asociado también a esa arquitectura natural a la que yo hacía referencia antes, Sí. que son las cuevas, que es el lugar de refugio y de hábitat de aquellos individuos que vivían en aquella época y realizaban todos aquellos temas que tenían que ver con la sociedad, su sociedad, tanto de caza como de vivienda, como de enterramiento, y la cueva es el lugar fundamental. Sí, nosotros tenemos, como tú has dicho ahora mismo, 3 categorías de yacimientos que están relacionados con la prehistoria. Tenemos el refugio, sea o no esporádico, porque los refugios en el Paleolítico no eran permanentes ni eran estables como ya fueron a partir del Neolítico. Tenemos los soportes gráficos, es decir, los lugares donde se dibujaron cosas, sea grabadas o pintadas o en esculturas. Y por último tenemos los lugares funerarios. Los lugares funerarios han ido variando a lo largo del tiempo, debido fundamentalmente a las modas de enterramiento, a las modas de los rituales. Empezó a meterse los cadáveres o los restos óseos, es decir, o utilizar las cuevas. Se empezó o bien directamente con enterramiento o bien indirectamente en segundas inhumaciones como un osario, pero después se crearon las magníficas construcciones megalíticas que en Málaga tienen tanta importancia, que han alcanzado la categoría de Patrimonio Mundial UNESCO, las de Antequera, pero hay otros muchos espacios dolménicos y megalíticos en Málaga. Ahí hay una relación con los muertos, pero también hay una relación con el arte. Y por último, quedaría en las últimas manifestaciones aquellos lugares dedicados exclusivamente al arte, que también lo hay, porque seguramente eran sitios donde se concitaban grupos de distintos puntos, es decir, áreas como nosotros entenderíamos ahora las romerías, por poner un ejemplo, ¿no? Áreas donde acudían pues grupos humanos de distintos territorios, acudían a un emplazamiento natural, y ese emplazamiento natural está marcado con el arte. Y todas esas formas que emplearon todos esos lugares y todos los recursos artísticos están bien conservados en Málaga. Estamos viendo imágenes mientras que estamos hablando. Ahí se puede ver perfectamente aquello a lo que yo aludía anteriormente. La didáctica y la manera de enseñar el arte tiene mucho que ver para que el conocimiento llegue perfectamente a todas las edades, sobre todo a edades tan cortas, que asimilen lo que somos y lo que fuimos, ¿no? Sí, en mi caso, yo he tenido siempre una preocupación muy importante en mi vida, que ya son muchos años, ¿no?, en comunicar. Es decir, que la prehistoria, si no se comunica, sigue siendo una cosa más bien aburrida, más bien incomprensible, y más bien sosa, salvo cuando aparece alguna noticia muy relevante. Sí, claro, ¿no? como vemos restos Hombre, claro. óseos, arqueológicos, ya es como... Sí, somos muy antropocéntricos, Sí. los humanos somos muy antropocéntricos, y cuando nos vemos a nosotros hechos unos fósiles, pues Seguimos nos llama siendo el mucho la centro del atención. mundo. Sí, sí. Pero realmente detrás de cualquier piedra, de cualquier dibujo, hubo personas, lógicamente, ¿no? Y además personas que, en el caso del arte, es muy importante concebir una trayectoria que ya estaba en el pensamiento de esas personas que lo hicieron para nosotros. Es decir, a diferencia de cuando nos encontramos una pieza arqueológica en una zona que excavamos, que probablemente se quedó allí por descuido de la persona o porque no la utilizaba o no la iba a utilizar nunca más y la dejó sencillamente olvidada, expresamente olvidada, pero no para que traspasara el tiempo y la volviese a mirar a alguien, sino que tienes que excavarla y sacarla de la tierra. El arte está concebido para ser visto siempre, para que tú vayas a visitarlo, lo veas una vez y otra, lo entiendas, aunque nosotros hemos dejado de entenderlo, lógicamente, porque ha pasado muchos miles de años y no sabemos qué es lo que nos decían o que nos querían transmitir, pero sí está hecho para nosotros, porque está hecho con métodos, también con recetas permanentes. Es decir, el arte tiene una condición indeleble que le concibió su propio autor para que perdurase.
Y eso nos vincula mucho más directamente con los antepasados. Claro. Pedro, en Málaga y en la provincia de Málaga estamos hablando de muchos puntos de interés, en cuanto, Sí. principalmente en cuanto al arte, hacías tu alusión. Estamos viendo imágenes y hay una referencia clara que es la Cueva de Ardales. En referencia a la Cueva de la Victoria, Claro, la Cueva de la Pileta, sí. pero la Cueva de Ardales es un punto referencial. Bueno, la Cueva de Ardales ahora mismo es que está viviendo un momento importantísimo, porque hemos hecho coincidir, después de muchos intentos y de mucho tiempo, hemos hecho coincidir por fin un proyecto de investigación arqueológica con un proyecto de investigación artística. Y eso no se había hecho todavía en ninguna parte realmente, ¿no? Es decir, vamos a conocer no solamente el arte y a saber mucho del arte aplicando las nuevas metodologías a nivel cronológico, de composiciones y demás, sino que además vamos a conocer qué hicieron los artistas delante del arte, qué hicieron, qué llevaban, qué iluminación empleaba. Y cuando empleaban una iluminación, por ejemplo, llegamos a ser muy, digamos, estrictos, qué tipo de leña quemaban para hacer los fuegos que iluminaban, si eran las mismas leñas que quemaban, qué tipo de grasa utilizaban, qué tipo de metodología, instrumentos para grabar, todo eso lo estamos haciendo y al hacerlo, además, conseguimos pues una información complementaria muy extraordinaria, que es la información sobre los ecosistemas donde vivían ellos. Porque en las cuevas, en el interior de las cuevas, no entra el polen de la naturaleza, lo bloquea la boca, lógicamente. Y, sin embargo, con los métodos actuales se obtienen polen en los sitios del interior de la cueva. Ese polen lo traíamos nosotros en la ropa. Es decir, lo llevábamos nosotros en los pies, en las ropas, en las cosas que traíamos. Y hoy puede ser analizado. Hasta ese micro investigación podemos llegar, ¿no? Y eso nos permite perfectamente saber cómo eran los ecosistemas donde ellos iban. Y aparte de que los huesos, por ejemplo, de animales, cuando ellos comían algo dentro de la cueva y demás, nos informan muchísimo del tiempo, de los meses del año en que estaban dentro de la cueva, o no, cuando la abandonaban, cuando se venían, cuando se iban, llegando incluso a suponer que los grupos, por ejemplo, de Cueva de Ardales, fueron probablemente los mismos grupos que en invierno bajaban hasta las cuevas de la Cala y de la Araña y de Rincón y hasta las cuevas de Torremolinos, o sea que... Claro, porque ese es otro dato en cuanto a la provincia de Málaga se refiere y cuanto a Andalucía. Parece que la depresión del Guadalquivir divide Sierra Morena Claro. de todos los asentamientos y desde depresión hacia el sureste están casi todos los asentamientos y en Sierra Morena no encontramos prácticamente ninguno. Es que hay que comprender lo que es vamos a llamarle así, por un lado la macrotopografía y por otro la microtopografía. El Valle del Guadalquivir es un valle que desde Córdoba hasta la desembocadura de lo que hoy es un valle que es una gran depresión y por tanto ahí ha habido un relleno de todo lo que se ha acumulado, lo que se ha ido transportando de sedimento desde las cabeceras de cada uno de los ríos y arroyos que nutren al Guadalquivir. Entonces, yo creo que la morfología que nosotros vemos ahora en un Sevilla que está a 1 metro sobre el nivel del mar, es imposible trasladarla a la prehistoria, porque es que lo que estamos pisando era mar, era el gran estuario que entraba el mar allí, ¿no? Entonces, el problema básico que tenemos al ver esos vacíos en los mapas con yacimientos o sin yacimientos no se debe tanto a una despoblación, que no lo tendría, sino a una falta de investigación, primero por procesos lógicos de enterramiento. Hay yacimientos arqueológicos que pueden estar a metros de profundidad, y segundo, porque no ha habido, y lo digo claramente, digamos, una intervención permanente de nuestra investigación en temas de paleolítico, que ha parecido como muy poco monumental, eso de estudiar piedrecitas pequeñas de los humanos y estudiar cosas como hacen los paleolitistas, pues no era una cosa monumental. Tú no podías enseñar nada a nadie salvo desplegar encima de una mesa 20 piedras talladas y convencer al que tenías enfrente que tenías muchos miles de años, pero no presentabas habitaciones, ¿no? Y esa falta de monumentalidad pues ha
quitado muchas vocaciones de investigadores del mundo de la prehistoria, ¿no? Entonces nos falta ese engranaje que muchas veces no ha existido entre la alta investigación, la financiación de esa investigación, que es muy necesaria, y las nuevas generaciones de investigadores que han visto otros lugares más apetecibles pues para desarrollar su trabajo. Claro. Claro, y bueno, y ya si nos vamos a la arqueología, todavía mucho mayor, por esto que la arqueología prehistórica es mucho más delicada que cualquier otro tipo de arqueología. Sí, estamos en manos de los laboratorios, ¿eh? Eso, afortunadamente, creo que ha hecho y va a hacer que la arqueología prehistórica en el futuro tenga un mayor papel protagonista dentro del mundo de la ciencia, que es por lo que, por ejemplo, nosotros hemos llegado en el mes de febrero a una revista como Science, una revista americana que los revisores son premios Nobel, o sea, y ahí la fundaron Einstein y Alva Edison, ¿no? O sea que estamos hablando de una revista exclusivamente de ciencia, donde prácticamente nunca han llegado las humanidades, ¿no? ¿Y cómo llegan las humanidades a esa revista? A través de los laboratorios, eso está claro, es decir, a través de los datos científicos irrefutables, ¿no? Y después, para el conocimiento decíamos, dónde se localizan, si hablamos de localizaciones en Málaga, también vemos que evidentemente en el litoral costero hay menos yacimientos que en el interior de la provincia de Málaga. Lo que ocurre es que el litoral costero es una línea, es decir, es una línea que mide 100 y pico kilómetros, pero es una línea que nosotros consideramos costa los primeros kilómetros nada más, mientras que el resto ya sigue siendo Málaga, una provincia tan montañosa, siguen siendo unos biotopos y unos ecosistemas extraordinarios que conservan incluso pues plantas relictas y que conservan paisajes y territorio perfectamente sin cambiar desde la prehistoria. El grave problema que ha tenido nuestra costa es que literalmente ha sido ocupada por los humanos desde los fenicios. Pero ocupada me refiero a ocupada, y últimamente pues ya no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Eso nos ha escatimado esfuerzo por parte de los humanos en utilizar todo el territorio, excepto el que no podía más, ¿no? Y un ejemplo muy importante está, por ejemplo, en Torremolinos, donde sí que había una comunidad prehistórica muy asentada desde el Paleolítico, o en el Cantal, la Araña y el Cantal. Allí se ha conservado, en ese sitio de la Araña y el Cantal, se ha conservado algo mejor los temas de las cuevas, mientras que en Torremolinos prácticamente han llegado a desaparecer, ¿no? Eso que no quiere decir nunca que no la hubo. Es decir, algunas veces las faltas de evidencia lo que evidencian, valga la redundancia, es que ha ocurrido algo, ¿no? Algo muy grave. Entonces tenemos que comprender que la configuración territorial de Málaga es muy distinta en el paisaje costero, del impacto que ha tenido las urbanizaciones, de lo que es en el paisaje interior, ¿no? Donde los ecosistemas, los ríos, los valles, la alta montaña, la media montaña, pues se ha conservado mucho mejor, ¿no? Pedro, precisamente tenemos aquí Málaga en el origen del arte prehistórico europeo. Sí. Todo el título viene perfectamente para desarrollar todo lo que estamos hablando, la importancia de Málaga a nivel europeo para hablar de arte rupestre, para hablar de yacimientos arqueológicos y para poner a Málaga como punto fundamental también. Sí, uno de los objetivos de nuestro equipo de investigación, que es muy amplio, ha sido quitarnos de una faceta muy desagradable que ha tenido Málaga durante todo este tiempo, que es que Málaga se sitúa a 1000 kilómetros, aunque tiene esa prehistoria, se sitúa a 1000 kilómetros del gran foco prehistórico de la península, que es el Cantábrico, y a 1400 kilómetros del gran foco del mundo de la prehistoria, que es la Dordoña francesa. Entonces, claro, estar tan lejos de donde se cuece la prehistoria nos ha colocado en un territorio marginal. Eso, desgraciadamente, ha supuesto que muy pocos investigadores extranjeros se planteen nunca la necesidad de estudiar, no se plantearon nunca la necesidad de estudiar in situ nuestros yacimientos, pues, estaban lejos. Entonces, ese problema
yo creo que creó en nuestra conciencia de investigadores malagueños, tanto en la mía como en las generaciones que me precedieron, de una especie de complejo de inferioridad. Es decir, cuando íbamos a dar conferencias, yo voy a dar conferencias siempre al norte y cuando puedo también a las zonas de Francia y demás, siempre yo notaba hace 30 años cuando daba las conferencias y hace 20 y hace 10 años que la gente decía, ¡ah, qué interesante! Pues tengo que bajar por Málaga yo a ver eso, pero nunca han venido por Málaga. O sea, los grandes investigadores tienen unos focos que es donde se mueve el dinero, donde está la financiación y esos focos se han movido y se han retroalimentado, mientras que nosotros no hemos tenido nunca eso. Hemos sido un poco, pues, francotiradores, los escasos especialistas que hemos dicho allí, en esos sitios, hemos dicho, señores, que en Málaga hay arte paleolítico y es muy importante, que en Málaga se producen este tipo de hallazgos y hay esto, aunque se publiquen a nivel internacional, ya sabemos cómo somos los investigadores, lo leemos todo y lo guardamos muy bien todo. Es decir, que realmente el proceso, por ejemplo, la revolución que ha supuesto para nuestra investigación el publicar en una revista de impacto mundial como es Science, es porque personas de nuestro ámbito, pero muy bien situados, han dicho, ¿cómo esta gente ha metido un gol? ¿Cómo no ha metido un gol a los franceses, por ejemplo? O sea, ¿cómo pueden ahora, cómo han demostrado que su arte es más antiguo que el nuestro? Eso es una cosa que yo estoy seguro que están haciendo los mismos análisis con los mismos laboratorios, me consta, que nosotros, para conseguir fechas que nos igualen o demuestren que son 3/4 de hora más antiguo que el nuestro. O sea, es una carrera de la ciencia, hay que respetarla, hay que estar ahí, pero sobre todo hay que invertir en eso. Claro, para que puedan hacerse una idea todas aquellas personas que nos están viendo ahora, nosotros podemos hablar como se habla de Altamira o como se habla de Lascaux en Francia. Claro, no solamente pero podemos en Málaga. hablar, no solamente podemos hablar haciendo referencia a Altamira o Lascaux, sino que podemos situarnos 30 o 40.000 años antes que ellos. Sí, que Lascaux está fechada en aproximadamente 18.000 años y Altamira en unos 14.000. Y nosotros tenemos fecha desde hace 65.000 años de arte, con 45.000, con más de 35.000, con 25.000. O sea, tenemos una serie de eventos gráficos ya muy bien pillados por la ciencia que demuestra que en nuestras cuevas se realizaron agregaciones gráficas a lo largo de un periodo altísimo. Es decir, cuando se estaba dibujando en Altamira, las cuevas de Málaga eran ya cuevas prehistóricas. Y después podemos analizar y ver también todo aquello que nos aparece ahora cuando hablamos de arte prehistórico. Seguramente cualquier persona visualiza una escena de caza o un animal determinado, visualiza los negativos y los positivos, esas manos puestas, sí, que es lo más normal, que es la firma primera de he estado aquí y me transporto a todo aquel que me vea, sí, porque esta es mi presencia, la mano puesta, ¿no? Y todo eso lo tenemos también en la provincia y en Málaga. Sí, tenemos las manos, cuidado, las manos hay en 32 lugares del mundo. Es decir, que manos pintadas por los humanos en el Paleolítico solamente hay 32 cuevas en el mundo que las posean. Y de las 32 cuevas solamente se visitan 8. Y de las 8 en invierno solamente se visitan 3. Es decir, que ahora mismo aquella persona que quiera trasladar una mañana o una tarde a ver algo que solamente la pueden ver al día 30 o 40 personas en todo este mundo de más de 7.000 millones, pues se puede venir a ver manos paleolíticas a Málaga. Con lo cual es otra referencia para atraer a la provincia y a Málaga importantísima. Claro, por ejemplo, hemos sido en un congreso que ha habido en Estados Unidos y en otro que ha habido en Canadá sobre turismo científico, hemos sido un referente. Sí, nos han puesto a nosotros, a Málaga, como referente del turismo científico gracias a cómo mostramos las cuevas o a cómo se muestran los dólmenes, porque se sabe que hay personas que vienen a ver estas cosas. Claro, el porcentaje en un Málaga es mínimo,
porque si en vez de estar en un Málaga estuviésemos, que le digo yo, en una ciudad que no tuviese un aeropuerto donde desembarca millones de personas anualmente, pues podríamos decir, pues tal cantidad, porcentaje de personas viene a ver esto. No, nosotros es que si nos comparamos con los 20 millones de personas que pueden pasar por Málaga, o 15, o los que sean, millones de personas que pasan por Málaga, pues a lo mejor a ver el arte rupestre van a pasar 7, 8, 10.000 personas nada más. Eso es muy poco, pero es un poco que viene solamente atraído por eso. Por supuesto, disfruta de la gastronomía, disfruta de nuestro alojamiento, es decir, son personas que viajan sin prisa y viajan queriendo tener una satisfacción cultural. Pues vamos a seguir hablando de ello y vamos a intentar hacer una ruta por la que nos podemos ver ese arte, pero todo eso, como siempre, será después de unos consejos publicitarios y volvemos y vamos a adentrarnos en esa ruta del arte prehistórico en Málaga. Este domingo Totalán, en la comarca de la Sarquía, celebra su tradicional fiesta de la chanfaina, plato por excelencia de la localidad. Más de 6.000 raciones de una receta elaborada con patatas, aceite de oliva, vinagre, ajos, migas de pan y orégano. Degustaciones típicas del lugar con productos del olivo, la viña y la chacina. Exposiciones de aperos de labranzas y artesanías, mercadillos populares y actuaciones musicales. Fiesta de la chanfaina. Este domingo te esperamos en Totalán. El Ayuntamiento de Málaga abre una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios en el centro histórico y en barriadas. El plazo para solicitarlas es del 30 de octubre al 28 de noviembre. Infórmate en el 010 o en la web del Instituto Municipal de la Vivienda, imv.málaga.eu. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Y volvemos y, como siempre prometemos, antes de irnos, continuamos con nuestra programación y sobre todo hablándoles en el día de hoy de todo ese importante patrimonio prehistórico, ese arte rupestre que tenemos en la provincia de Málaga, y también un arte que tenemos en Málaga en nuestra forma de expresarnos, nuestro vocabulario, nuestra forma de comunicarnos, como se comunicarían en su momento tan especialmente todos aquellos personajes y todas aquellas personas que convivieron y vivieron en la prehistoria. Pues nosotros también nos comunicamos con unas expresiones particulares. Sepamos cuál es la expresión que tenemos en el día de hoy. Una de las cualidades que tiene nuestro vocabulario y formas de expresarnos en Andalucía y en particular en Málaga no es otra que la de sintetizar en una palabra toda una frase o expresión, de manera que siga conteniendo todo su significado. Este es el caso de la pregunta aquella de ¿es o no es?, que no es más que la unión de aquella frase para aseverar alguna cuestión preguntando de si es así o no es así. Como te digo, quedando en Málaga más reducida en una palabra creada y unión de verbo, conjunción y adverbio de negación. Así pues, ¿es o no es bueno este pequeño apartado de nuestro vocabulario? ¿Es o no es? Pues así es las cosas y nuestra forma de expresarnos y de unir, sobre todo de unir para mostrar toda una forma en torno a una sola palabra, uniendo varias o uniendo una expresión en concreta. Así pues, ¿es o no es?, era la de hoy, y hoy estábamos hablando y estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con el arte rupestre
con la arqueología en torno a la prehistoria, con los yacimientos arqueológicos y con ese patrimonio que tiene Málaga tan desconocido en la mayoría de los casos, ya no solo por los propios malagueños, sino, como hablábamos con Pedro Cantalejo, por el mundo entero, puesto que no somos el punto fundamental en cuanto a yacimientos arqueológicos se refiere a nivel mundial. Don Pedro, seguimos hablando, hablábamos antes de marcharnos de la importancia que tiene Málaga desde los puntos de vista de los yacimientos. Si tuviéramos que hacer, Pedro, una ruta que nos identificara los yacimientos, ¿cuál sería? ¿O cuál podríamos proponer para decir, aquí vamos a ver esto, aquí vamos a ver Serranía, Benaoján, Sí, Rincón de la Victoria? Yo pienso que habría que hacer una ruta por comarcas o por territorios clásicos, ¿no? La serranía atesora una enorme cantidad de yacimientos, pero en la serranía hay que ver dos emplazamientos clave. Los dos están en Benaoján, son la Cueva de la Pileta, que es quizá el mejor exponente de la pintura prehistórica del sur de la península, quizás no, seguro, y la Cueva del Gato. La Cueva del Gato es un gran yacimiento prehistórico. Lo que ocurre es que, bueno, la Cueva del Gato trasciende meramente lo patrimonial para entrar en ese mundo de la espeleología de gran dificultad, con todo el tema de que es una cueva gigantesca, la más importante de toda Andalucía en cuanto a sus dimensiones. Pero la Cueva del Gato, en la parte inicial, tiene un magnífico yacimiento y tiene arte rupestre también. Me consta que está ahora con un proyecto de recuperación de todo el tema y, bueno, es cuestión de darle un poco de tiempo al asunto. Muy cerca, en la Serranía Ronda, está el Dolmen de la Giganta, y también, que es un exponente del megalitismo precioso, y también yo creo que es fundamental visitar el monumento de Mondragón, es decir, el Palacio de Mondragón, en el mismo Ronda, que es el que conserva las colecciones de estos lugares arqueológicos. Si nos vamos de allí y pasamos a la zona del Guadalteba y a la zona de Antequera, yo creo que los dos grandes yacimientos de la zona interior de la provincia de Málaga es, por una parte, la Cueva Ardala y por otra los dólmenes de Antequera, eso está claro. Así que hay otros muchos yacimientos, y otras muchas cuevas, otros muchos lugares, pero es que esos dos eclipsan prácticamente a todos los demás, ¿no? Y son los que mejor están gestionados a nivel de visita ciudadana, ¿no? Claro, sí. Y también adscrito a una zona museística. Exactamente, están todos adscritos a sus respectivos centros de interpretación y sobre todo en Antequera, pues incluso a un museo arqueológico, igual que en Ardales o a su museo arqueológico. En la zona de la costa, yo creo que hay que empezar por Estepona y ver el yacimiento de Corominas, que es una necrópolis muy, muy interesante, megalítica, con varias tumbas que están perfectamente conservadas, incluso con sus restos antropológicos, y tiene un museo allí mismo en uno de los jardines de Estepona. Después hay que venirse a Rincón de la Victoria, donde, bueno, a La Araña primero en el propio Málaga, donde está el centro de interpretación pequeño que hay allí en la Torre de la Araña y las cuevas paleolíticas y neolíticas que tienen en la curva. Y en la zona del Cantal, pues hay dos cuevas importantes, la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria. La del Tesoro está muy consolidada como una de las 4 que se visita, y la de la Victoria está ahora en un proyecto de puesta en valor de nuevo a niveles científicos. Y ya hay que dar el salto a la zona de la Axarquía, incluyendo costa y montaña. En la parte alta, lo bonito es ir a ver el Boquete de Zafarraya, con toda la zona de los cazaderos neandertales. Es muy importante ver Nerja y todo el espacio de los grandes acantilados donde vivieron y desarrollaron la vida todos los paleolíticos y neolíticos de allí de la cueva, y el Museo de Nerja propiamente, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí están los mimbres. Eso, y algo que nos ha costado 20 años el tener en Málaga, que es el Museo de la Aduana, donde están todas las colecciones prehistóricas magníficamente desarrolladas por orden cronológico, y prestando atención no solamente a los yacimientos, sino a los investigadores también originales, los pioneros de esos yacimientos, de los que ahora se cumple 100 años que empezaron de verdad a estudiarlos. Ese cumpleaños, ese aniversario, nos lleva a que precisamente este jueves Sí. va a tener lugar una conferencia
en el Museo de Málaga, junto con las ciencias también Sí. unidas, conferencia que precisamente será impartida por tu persona y en la que se hablará y se conmemorará esa efeméride. Bueno, yo pienso que ha sido una iniciativa muy bien organizada y es una oportunidad para los malagueños de hacer dos cosas. Primero, reivindicar como un espacio cultural muy notable el propio museo, que no solamente conserva y expone colecciones y cuadros y restos No solo hay arqueológicos. pintura del 19. Eso es, sino que además atesora un equipamiento muy importante que nos permite a los investigadores transmitir el conocimiento. Es decir, la sala de conferencias que tiene ahora mismo el museo impacta, ¿eh? Es decir, a mí seguro que me va a imponer, porque cuando uno está al otro lado lo ve muy bonito todo y se queda uno extasiado, pero cuando está sentado en la mesa que te toca hablar debe ser muy distinto. Es un espacio de divulgación científica extraordinaria que los malagueños debemos empezar a acostumbrarnos a disfrutar de él. Y segundo, yo agradezco muchísimo a que la Academia Malagueña de Ciencias me haya invitado a que por favor diese a conocer en Málaga todo esto, porque yo hago una defensa de Málaga y del patrimonio prehistórico malagueño en el exterior, muchísimo, ¿no? En todos los congresos, donde hay que luchar por esto es fuera, ¿no? Pero claro, también me decían los responsables de la academia, me decían, Pedro, pero estas cosas a veces hay que contarlas también en el pueblo de uno, ¿no? Porque eso es verdad. Creo que también los malagueños nos merecemos comprender, pero sobre todo lo que nos merecemos es sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. Bueno, es una hora de conferencia, no va a dar tiempo a todo, pero sí que vamos a definir muy claramente por qué tenemos valores excepcionales, patrimoniales, como para ser considerado en el futuro, vendrá más pronto o más tarde, como un patrimonio mundial de la humanidad, el arte prehistórico de Málaga. Jueves 22 a las 7 de la tarde. A las 7, sí, sí. En la sala de conferencias del Museo de Málaga. En el Museo de la Aduana. Aduana, conocido Eso es, sí, por todos. Sí. Conferencia sobre lo que estamos hablando. Totalmente. Es decir, desarrollaremos la idea básica de que en dos grandes periodos de la historia de Málaga, que son el Paleolítico y el Neolítico, hubo un arte muy potente que quedó como un vestigio en más de 27 localidades. Habrá más, por supuesto, en 27 localidades malagueñas, en 27 municipios. Eso es un porcentaje de territorio muy, muy notable que nos lleva a plantearnos si, por ejemplo, Málaga tiene 27 castillos, que no los tiene, o tiene 27 iglesias medievales, que no las tiene. Es decir, que muchas veces no le damos importancia solamente le damos importancia a la calidad, pero a veces también se gana por cantidad. Es decir, Málaga no solamente es un lugar donde ha quedado una cueva, por ejemplo, ahora se ha declarado Patrimonio Mundial la cueva de Gibraltar, porque todos los esfuerzos económicos se han centrado en estudiar una cueva en Gibraltar. Pero es que nosotros tenemos cientos de cuevas por estudiar. Claro, esto es un material completamente distinto. En una balanza ponemos una que ha llegado a lo máximo, porque su gobierno lo ha presentado a lo máximo, y Gibraltar ya tiene un patrimonio UNESCO, y en otra tenemos una provincia como la nuestra que todavía no ha saltado a ese segundo plano de reconocimiento internacional, porque no nos lo hemos planteado. Que por cierto, hay un movimiento o una manera de plantear y recopilar todo ese patrimonio para que todo en sí sea de la humanidad y se cobije bajo esa denominación, esa nomenclatura y esa protección, que es lo más importante. La Junta de Andalucía, en la pasada semana, en una reunión que nos mantuvo para informarnos en San Roque, que fue como un mini congreso, pues ya nos ha informado que pretende en los próximos 4 años invertir casi 4 millones de euros en el arte rupestre. A mí me llenó de alegría esa información, no porque a mí me toque, ni ahora mismo con mi edad yo me pueda poner a plantearme un proyecto a largo plazo, sino porque creo que es importantísimo para el patrimonio andaluz el que se le reconozca esa virtud que ha tenido de conservación de más de 1000 yacimientos con arte rupestre en toda Andalucía. Entonces, eso nos plantea, afortunadamente, si de verdad esto no fue el paraíso.
Es decir, el sur de la península ibérica, ¿qué fue en la prehistoria? ¿Qué fue para los primeros humanos? Encontrar agua, encontrar un mar o dos mares, encontrar agua, encontrar grandes ríos, encontrar bosques, encontrar fauna, es decir, vivir en un sitio donde no le faltaban los recursos para sobrevivir, pero además no le faltaron tampoco el ingenio, ¿no? Málaga ha pasado como con las canciones de los Beatles, es decir, que ha podido cerrar el círculo del arte, y eso parece que es una tontería, pero eso es muy importante. Tenemos ahora mismo el arte más antiguo de Europa y el pintor más famoso del mundo. Entonces tenemos desde el principio al fin, tenemos desde hace 65.000 años hasta el siglo XX, tenemos todo condensado en una única provincia. Nuestro museo, el de Málaga, es el único museo que yo conozco que empieza con una mandíbula de una mujer neandertal de hace más de 40.000 años y termina con las personas que copiaron a Picasso. Se vieron influenciadas con él. No hay ningún otro museo que haga ese recorrido. Entonces ahí es donde tenemos que disfrutar los malagueños, que de verdad nos sentimos personas vinculadas con el turismo cultural o el turismo científico. Claro, tenemos que disfrutar de nuestra Málaga, igual que yo ahora disfruto mucho de mi Málaga a nivel de la gastronomía, que hace 25 años no podía uno salir a comer. También hemos hablado en este programa de esa gastronomía íbera. Con Lidia. Con Lidia Cabello, sí. Y con Partido, Damián Partido, que era el chef que llevó esa gastronomía. Incluso en nuestro programa de cocina trajimos uno de los platos. Gastronómicos de la época, claro. Con lo cual pusimos en evidencia que todo comienza y termina, pero que, como tú bien apuntabas, hay un círculo en Málaga que nos estamos dando cuenta ahora, en muchos casos, que otros se han dado cuenta hace mucho tiempo, pero que ahora se está poniendo en valor, tanto como la prehistoria, los yacimientos arqueológicos, el arte rupestre, todo lo que tenemos en valor, que parece que nunca lo hemos tenido. Bueno, yo creo que a los sitios, no iba a decir ciudades, pero por centrarme en Málaga, pero a los sitios les llega el momento en que se dan cuenta de cuáles son sus verdaderas potencialidades, ¿no? Y Málaga, como cualquier lugar, pues tuvo que decidir en un momento dado si queríamos turistas o queríamos coches. Y cuando se decidió que queríamos turistas, teníamos que tener cosas para que los turistas hagan. Todos los turistas no vienen a tumbarse en una hamaca. Y además, si vienen a tumbarse en una hamaca, en el momento que se va el sol, quieren hacer otras cosas. Tenemos que pensar que la enorme cantidad de personas que llegan a un sitio como el nuestro, quieren consumir muchas cosas distintas. Y no se puede pretender que la prehistoria, la arqueología, los monumentos, los museos, se desvinculen unos de otros, sino que después el turista que está en Düsseldorf y mira Málaga y dice, mira, ha puesto el dedo en lo alto de la provincia y se ha comido con la yema de su dedo la provincia y quizá la provincia de Granada, en el mapa que tiene o en el móvil que está viendo, ¿no? Y él dice, vamos a ir aquí. Si con un solo dedo nos abarca todo. Y eso es lo que hay que pretender, que nosotros seamos un engranaje más de la cultura y también seamos vistos con ese atractivo cultural, igual que está ocurriendo con Caminito del Rey ahora, como un atractivo a nivel medioambiental y a nivel de... Claro, el Caminito del Rey está potenciando no solo la propia senda, sino todo lo que queda alrededor del Caminito. Por ejemplo, todos esos yacimientos que hay en Ardales. En Ardales, en Antequera, en todos los yacimientos que están en Campillo, los que están en Teba, los que están en Carratraca, en Valle de Aldalají, en Álora, todo eso se está viendo impactado por personas que van a dormir, van por la mañana a Caminito, pero después regresan a donde tienen su alojamiento y ya salen a buscar otras cosas. Claro, porque se le está ofreciendo... Claro, si no se lo ofrece... Además de sol, playa y un elemento cultural... que nos identifique y nos estamos, como decía antes, poniendo en el punto. Nos están ya señalando exactamente. Exacto, sí. En el punto. Por cierto, atracción, decías tú, atraer turísticamente algo. Saben que somos unos defensores del nuevo y del futuro, que tiene que ser evidentemente futuro, pero de ese auditorio de la música para Málaga,
y esa atracción de otro punto de vista de otros turistas que buscan otras cuestiones cuando termina el sol. Claro. Pues ese auditorio, saben que hacen un ciclo de conferencias desde el 26 de noviembre hasta proyectarse hasta diciembre. Y precisamente desde el 26 de noviembre, decía yo, desde el 24 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Y el 26 de noviembre, precisamente el lunes de la semana que viene, a las 19:30, como siempre, en ámbito cultural, el pop rock en el auditorio, con la presencia de Lole Almagro, Isabel Guerrero y Alberto Jiménez. Presentará nuestro buen amigo Carlos de Mesa, que es un promotor de esa plataforma que pide el auditorio, y nosotros le informamos de todas aquellas conferencias, porque, como bien ellos dicen, por el Auditorio de Málaga de la Música, y porque todas las músicas entren en ese auditorio, como todas las pinturas, todas las formas de vida de aquella época han entrado y entran en los hábitats que eran las cuevas y en sus alrededores, y Málaga tiene ese gran ejemplo, que por cierto, podíamos ver, antes hablábamos de la pintura de escenas de caza, hablamos de una pintura esquemática, pero también estamos hablando de el minimalismo en el arte, que empieza precisamente en esa época, y es la esquematización de esa pintura, y sorprende ver en cuevas y en lugares más de 3.000 signos de pintura. En el Neolítico, por ejemplo, más de 3.000 signos, pinturas en una sola cueva. En la Serranía de Ronda llegamos nosotros a contabilizar más de 4.000 dibujos prehistóricos. Y si le sumamos todo lo que nosotros ahora mismo tenemos inventariado en Málaga, teniendo en cuenta que el inventario ha quedado obsoleto, pues debe haber en torno a 10 o 12.000 motivos gráficos hechos por nuestros antepasados que han sobrevivido a miles de años. Claro, y otra cuestión interesante, Pedro, y apuntabas antes, y las que no se han descubierto. Claro. Hay muchos que lugares... posiblemente incluso a lo mejor sean más, ¿no? Sí, se van a hacer mucho más. Es decir, en el momento en que con ese plan que la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía quiere poner en marcha y se realicen prospecciones arqueológicas con los medios actuales de prospectar arqueológicamente, eso va a convertir... Es que hoy en día tú puedes prospectar arqueológicamente desde un dron. Claro, hemos visto hace poco como una mina romana salió a la luz a través de un dron, porque, bueno, claro, entre otras cosas, de las mejores maneras de atisbar un yacimiento es desde el aire. Desde el aire, pero es que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, que yo hago alguna vez el desfiladero de los Gaitanes, donde hace años hicimos nosotros, María del Mar Espejo y yo, hicimos las prospecciones, pero tuvimos que dejarlas, estoy hablando del año 84, 85, tuvimos que dejarlas porque nos íbamos a matar en aquella época. Y ahora yo entro en el Caminito del Rey, claro, ahora yo entro por las pasarelas, pero yo me pongo y miro y digo, allí no estuve yo, ni allí hemos estado nosotros, ni allí tampoco. ¿Y allí qué hay? Hoy en día se puede hacer perfectamente, te colocas tu cacharro, ese dron, con el especialista, y te lleva allí y te enseña la cueva, claro, y dices te tú... está grabando la imagen. Claro, ¿no? te está grabando y tú dices, mira, pues esta tiene muchas posibilidades o no tiene ninguna, ¿no? Pero eso son facilidades, y después hay que tirarse al campo. El arqueólogo debe tirarse al campo y estudiar y patear todo lo que tiene delante. Pero yo le auguro a Málaga un futuro espectacular con sus yacimientos prehistóricos. Con lo cual, además de esas subvenciones de las que hacía antes alusión, veremos de aquí a un corto plazo cómo se ponen mucho más en valor elementos de la prehistoria en Málaga. Yo creo que, por ejemplo, la universidad ya está haciendo un salto no al vacío con el tema del patrimonio, y se han empezado a estudiar yacimientos arqueológicos con una virtud que yo creo que no había habido hasta ahora, que es la del asociacionismo con equipos internacionales. Eso que nunca había ocurrido realmente, porque aquí vinieron, por ejemplo, los alemanes, el Instituto Arqueológico Alemán, a partir de los años 60 y 70, a excavar en la costa los yacimientos fenicios, pero ellos excavaban por su cuenta y hacían sus cosas con total rigor científico y bien. Pero ahora yo creo que el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que compartir, y la forma de compartir es estar. Es decir, no venga usted a excavar los yacimientos,
venga usted a trabajar conmigo y excavamos los yacimientos, ¿no? Y estudiamos los yacimientos. Y ese nuevo planteamiento yo creo que de forma muy interesante lo está haciendo también la Universidad de Málaga, que será un futuro espectacular para las nuevas generaciones, siempre que haya personas que quieran seguir en el mundo de la investigación, ¿no? Porque no todo el mundo, no todas las personas tienen ese pensamiento absolutamente vocacional metido en su cabeza, sino pueden tener, y con todo el derecho, unos planteamientos más profesionales, ¿no? Pues los vislumbraremos y damos las gracias a Pedro Cantalejo por estar hoy con nosotros y por abrirnos ese maravilloso y fantástico mundo del arte prehistórico que se encuentra en Málaga. Estaremos atentos y seguiremos precisamente esa puesta en valor de todo aquello que tenemos en Málaga y en la provincia de Málaga. Así pues, gracias Pedro, nos veremos en otra ocasión para seguir hablando de este patrimonio. Y nosotros nos veremos, como siempre, el lunes próximo, porque habrá mucho más patrimonio, habrá mucha más tradición y habrá mucha más Málaga, como siempre. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.